La sostenibilidad, lo introducíamos antes en la primera mesa redonda, ha formado parte en los últimos tiempos de este programa y lo va a seguir haciendo de forma permanente porque la sostenibilidad es un factor clave que impacta y que impactará cada vez más en el sector inmobiliario. Y esta será una de las cuestiones fundamentales que se van a tratar ahora en esta mesa redonda, la tercera de la jornada, y en la cual también se van a tratar muchas cuestiones, como por ejemplo las nuevas necesidades de la vivienda, fórmulas también nuevas de vivienda. Y finalmente, esto que también nos preocupaba, el impacto de los fondos europeos Next Generation, sobre todo centrados en la promoción y la rehabilitación. Pues bien, de todo esto van a hablar a continuación nuestros ponentes. Una mesa que modera, por favor, ya podéis ir entrando, el señor Carles Sala, director del área jurídica y portavoz del colectivo API. Muchísimas gracias, Carles. Participan el señor Juan Carlos Álvarez, director general de negocio de gestión patrimonial de Servihabitat, la señora Carme Trilla, economista, y el señor Francisco Pérez, consejero delegado de Culmia. Os habéis sentado perfectamente tal y como teníamos previsto. Muchísimas gracias, Carles, todo tuyo. Y aquí ya tienes el chivato y la cuenta atrás del tiempo de esta mesa. Muchas gracias. Molt bé, molt bon dia, muy buenos días a todos los participantes. Agradecer en primer lugar a los ponentes que me acompañan en esta mesa redonda, agradecerles que hayan querido y hayan accedido a formar parte de la edición de este año del Tribuna Inmoscopia. Los participantes de esta mesa han sido ya presentados. Tenemos escasamente 30 minutos para tratar tres ejes básicos de la jornada de hoy, que es la necesidad de vivienda, que es los fondos Next Generation y que es la sostenibilidad, que es la eficiencia energética. Pues si les parece, sin más preámbulos, vamos a empezar por el primer eje, el tema de la necesidad de vivienda. Diferentes estudios nos dicen que en Cataluña debemos recuperar del orden de las 25.000 viviendas al año de nueva promoción. El Plan Territorial Sectorial de la Vivienda, además, determina para los próximos 15-20 años, escenario 2037-2042, una necesidad de apoyo de la Administración a la vivienda y que del conjunto de 355.000 viviendas, 220.000 viviendas deben ser de nueva construcción. Por lo tanto, un poco la primera pregunta es, ¿hay realmente esta necesidad de nueva vivienda? Esta vivienda que se construye tiene que ser mayoritariamente con un acceso diferente del de la compra-venta, tiene que ser en un acceso, por ejemplo, de alquiler o de cesión de uso. Las viviendas que apoyan especialmente a la Administración tienen que ser exclusivamente de alquiler. Quizá, Carlos Álvarez, si quisieras empezar Muy bien. este primer turno. Gracias, Carles. Bueno, yo creo que la necesidad o la falta de oferta suficiente de vivienda es algo evidente. Vivimos en un mercado en el que mayoritariamente la satisfacción de vivienda se ha resuelto por la vía de la propiedad y que claramente en los últimos años estamos intentando converger con un mercado europeo en el que pasa algo bastante opuesto, en el que hay países pues, que prácticamente están al 50% entre propiedad y alquiler. Por lo tanto, el recorrido que yo veo, intentando responder a lo que planteas, Carles, es que el recorrido está en la vivienda de alquiler, claramente. La vivienda de alquiler es algo que tenemos que fomentar y crecer y aumentar la oferta de vivienda de alquiler. En especial, lo que es la vivienda de alquiler, sobre todo la parte pública, es algo que tenemos una asignatura pendiente que no se ha cubierto en muchos años y que realmente es algo que no vamos a resolver de un día para otro. Hay países que llevan 50 años promoviendo parques de vivienda de alquiler y siguen teniendo necesidad y nosotros pues en España no se ha hecho así. Claramente hay un déficit que vamos a tener que
que suplir en el futuro. Además, ahora yo creo que estamos en una situación especial en la que la subida de tipos de interés que estamos experimentando, pues igual vuelve a poner las cosas en un sitio donde estaban. Y es que, bueno, la diferencia entre comprar y alquilar, desde el punto de vista económico, va a volver a ponerse en su sitio, en la que lógicamente era más barato alquilar, porque la compra implicaba pues, un coste financiero que hasta ahora, pues, en los últimos años no existía, y parece que incluso que estaba invertido con tipos de interés negativos o nulos, pues parecía que hasta era más barato comprar. Yo creo que eso va a cambiar y el alquiler, la oferta se va a desplazar claramente al alquiler que a la compra. Entonces, bueno, aquí tenemos un claro déficit de oferta en todos los ámbitos, tanto en la vivienda libre como en la vivienda asequible como en la vivienda social. La vivienda libre es un tema que claramente corresponde al sector privado, pero el sector privado aquí tiene un problema y es la seguridad o la estabilidad jurídica. Bueno, no sé cuáles son las reglas, pero que sean unas reglas y que sean constantes y que sepamos a qué jugamos. Entonces, cuando hay un inversor que ve que no hay estabilidad jurídica, pues eso, digamos que le rehúye esa inversión y esa incertidumbre hace que baje la oferta. Si baja la oferta, pues ya sabemos, con una presión de demanda cada vez mayor, pues los precios para arriba. Entonces, yo creo que en todos hay un consenso para mí, que es indiscutible, que tenemos un problema de falta de oferta, en la libre, seguridad jurídica, y en lo que es en la vivienda asequible y social, bueno, pues lo que tenemos es como decía antes, un déficit histórico por parte de la administración pública, y no hablo de ningún color, de todos los colores políticos, en la que no se ha invertido en un parque público de vivienda. Eso hay que resolverlo. Se están empezando a hacer cosas con diferentes modelos. Hay el modelo de Madrid, hay el modelo de Barcelona, hay diferentes modelos que todos podemos tener opiniones de cuáles son los que pueden funcionar mejor o peor. Aún así, creo que es insuficiente. Y no solamente es insuficiente, sino que esto nos va a dar resultado en unos años. No va a resolver la necesidad que tenemos inmediata. Por lo tanto, para resolver la necesidad inmediata, tenemos que buscar stock existente. Hay que buscar soluciones para mañana con stock existente que nos permita aumentar esa oferta y además resolverla en el corto plazo. Y aquí sí que tenemos que empezar a pensar en soluciones del tipo cesión de viviendas por parte del sector privado, colaboración público-privada en este sentido, no solamente la promoción, temas de cambio de uso. Que se ha hablado muchísimo de los locales que no tienen salida comercial, pues pensar en determinados casos qué solución se les da para que puedan ser utilizados como uso habitacional, pero bueno, que hay que buscar en esa línea cómo metemos un nivel de oferta cada vez mayor en el mercado para satisfacer la demanda que ya tenemos. Entonces yo creo que eso es un poco el punto en el que estamos. Para mí hay un tema fundamental y es que más allá de los vaivenes de las legislaturas y de los cambios de color, tenemos que tener una dirección clara a nivel de, llamémosle, pacto de Estado, en el que la política de vivienda sea algo que sea mucho más estable y que apunte en una dirección que sea lógica. Francisco. Hola, buenos días a todos. Yo os diría, con 4 grandes cifras en la situación, dice, ¿hacemos pocas o muchas viviendas en España? Hacemos pocas. El mercado de la vivienda, al final, son poniendo en grandes números redondos, 600.000 viviendas que se venden en España, de las cuales aproximadamente 100.000 son nuevas. Dices, ¿y eso es poco o mucho? Pues mira, ayer decía García Montalvo, se están entregando la mitad de viviendas de lo que supone la creación de hogares, por un lado. Por otro lado, cuando mira los ratios internacionales, estamos un poco por encima de 2 viviendas cada 1.000 habitantes, cuando los países que están en nuestro entorno, Francia, Alemania y todos estos que tienen precios más tensionados, están entre 3 y 4. O sea, tenemos una baja producción de vivienda. Si encima miramos el mercado del alquiler, estamos a 7 puntos de diferencia de la media europea, con lo cual, y si miramos ya el mercado de vivienda asequible y social, pues ¿qué tenemos? Entre el 1,5, el 2, el 3, según las estadísticas, y cuando en Europa la media es el 13. O sea, tenemos unos déficits de producción de vivienda nueva
de vivienda en alquiler y de vivienda asequible y social, que yo creo que realmente, como tú decías, la solución sería hacer políticas a largo plazo consensuadas, ¿no? Y esto, las cifras también son muy claras. Se han estado destinando 400, 500 millones de euros de los presupuestos del Estado. Ahora, en estos momentos, si miráramos los presupuestos del Estado para vivienda, son 3.400 millones, más o menos. Si a esto le metes lo que meten las comunidades autónomas y neteas de lo que se pasan unos a otros, debe ser 1.000 millones más. Y fijaros un estudio que yo creo que Carme Trilla estaba dentro de los expertos. España necesitaría un plan de choque de 50.000 viviendas año. Los expertos decían, España necesitaría dos cosas, 50.000 viviendas año sociales y asequibles, más a 1.200.000 familias, darles una subvención entre 200 y 300 euros de alquileres. Si sumamos eso, una vivienda asequible como la que luego hablaremos, estamos haciendo nosotros, pues vale unas 115.000 euros, IVA incluido, ¿vale? Tú sumas estas cifras y te da que necesitarías casi, más las subvenciones a las familias, unos 10.000 millones de euros al año, muy lejos de lo que somos capaces de presupuestar. Por lo tanto, hay que buscar otras alternativas complementarias. Nunca llegaremos a solucionar este tema. ¿Dónde está una de las claves? La colaboración público-privada, que luego me imagino que hablaremos de ello. Carme. Bueno, efectivamente, estamos hablando de la necesidad de producir más viviendas y parecería casi un poco paradójico si comparamos esto en nuestra situación actual con el siglo XX, ¿no? En el siglo XX hubo unos movimientos migratorios importantísimos dentro de España entre zonas, unos crecimientos vegetativos importantísimos de población y esto se entendía que era la base de la necesidad de la gran construcción de viviendas que se hizo durante todo el siglo XX, ¿no? En España y en el conjunto de Europa. En cambio, en el XXI, desde un punto de vista demográfico, estamos estabilizados. No hay grandes movimientos migratorios, no hay un crecimiento de población, estamos estabilizados en Cataluña, estamos en los 7 millones y medio desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo es que tenemos esa necesidad de producir más viviendas cuando estamos estabilizados desde un punto de vista demográfico, ¿no? Y realmente el tema está en la configuración de los hogares. Estos hogares que van descendiendo en número de participantes del hogar y, por lo tanto, nos exige, siendo la misma población, más viviendas. Lo cual, en el fondo, nos tendría que llevar a una reflexión de cómo estamos utilizando el parque existente. Porque, claro, fue un parque pensado para familias de una determinada dimensión que en el siglo XXI pues va cambiando su configuración. Por lo tanto, esto último que tú has comentado de pensar en el parque existente, me parece que esto es imprescindible hacerlo, porque si no, claro, esto nos llevaría a una multiplicación en la construcción de viviendas de ocupación de territorio, seguramente que no se correspondería con las densidades y con la utilidad. O sea, esto lo pongo como una reflexión más de capa profunda, ¿no? Pero como la realidad es que este parque, aunque sea un parque pensado para otro tipo de hogares, vive personas en él y por lo tanto lo podemos utilizar solo parcialmente, pues tenemos que pensar también en la nueva construcción. Pero para esa nueva construcción no tenemos las disponibilidades de suelo que se tuvieron durante el siglo XX. Porque antes hablábamos de Madrid, lo explicarás tú luego, hay zonas de España donde sí hay más disponibilidad de suelo, hay zonas donde hay más tensión en el suelo. Y esto, de alguna forma, también nos explica las dificultades que estamos teniendo profundas en la producción de nuevas viviendas, más allá de otro tipo de dificultades, ¿no? Entonces, en Cataluña lo que hemos hecho, y espero que este año ya finalmente se apruebe, se llama el Plan Territorial Sectorial de Vivienda. Ese plan, que estaba ya previsto en la ley del 2007, lo que viene a hacer es un poco lo que tú pedías, de que podamos pensar la política de vivienda en el medio y el largo plazo, para no ir dando bandazos y ahora hacemos mucho, como hicimos entre el 97 y el 2007, luego hacemos cero, como del 2011 hasta el 2019,
y ahora pues empezamos a hacer un poco, pero no suficiente, ¿no? Estos bandazos son letales para la población, para la política y para el diseño de las políticas, ¿no? Entonces, si se aprueba finalmente el Plan Territorial Sectorial de Vivienda de Cataluña, pues este nos apunta a las necesidades que tenemos, que es la pregunta que hacía Carles, y que como él es autor también del plan, pues sabe perfectamente que sí, que está cuantificado cuántas familias se generarán en estos 15 años que vienen y cuáles serán las necesidades de estas familias y qué parte de estas familias van a necesitar algún tipo de ayuda pública, ¿no? Y esto está cifrado en alrededor de 315.000 hogares en Cataluña, que van a necesitar algún tipo de apoyo público para la vivienda. Y dentro de este concepto de algún tipo de apoyo público, pues cabe todo. Cabe la producción de vivienda de alquiler social o asequible. Esta es una pregunta que tú también nos planteabas. ¿Cómo distinguimos alquiler social de asequible? Que yo creo que lo fundamental sería hablar de asequible, porque luego el social es una subdivisión dentro del asequible. ¿Qué parte de estas viviendas, de estas familias necesitarían alquiler asequible? Y se habla en el plan de 131.000, de las cuales viviendas 52.000 tendrían que ser de nueva construcción, pero el propio plan también habla de la necesidad de construir viviendas no solo de alquiler, sino también de compra-venta. En estos momentos esto lo tenemos vetado. Tenemos vetado hablar de vivienda protegida de venta. Pero yo creo que esto va a cambiar, porque está vetado porque sigue siendo la ley del péndulo. Fuimos tan laxos, digamos, en la concesión de préstamos a las hipotecas, que esto nos llevó a hacer un cerrojazo en este tema, incluso en la vivienda de venta protegida, ¿no? Entonces, es pensable que no tenemos que tener un horizonte donde haya vivienda protegida de compra. Yo creo que es un error. Yo creo que hay que combinar, o que habrá que combinar las dos figuras. Seguramente en la de compra no haría falta subvención al promotor, no haría falta subvención, pero sí la garantía de un precio de acceso a la vivienda que fuese asumible por la población. ¿Tú piensas que esa vivienda protegida debe ser protegida siempre? Siempre. Claro, es que el gran error del siglo XX, es que las viviendas protegidas fueran de caducidad, porque nos ha llevado al punto donde estamos, en el que las administraciones públicas pues, no tienen capacidad de respuesta porque no hay un parque controlado de precio, ¿no? Pero, evidentemente, si ahora todos estamos concienciados de que efectivamente el esfuerzo público que se haga sobre todo en suelos públicos y en subvenciones públicas, tienen que ser para siempre, yo creo que este es el objetivo, pensando que después del 22 vendrá un 23. O sea que, que después de un siglo XX ha habido un siglo XXI y vendrá un siglo XXII. Entonces, esta visión a largo plazo es la que tendríamos que introducir. Y entonces, por lo que respecta a los recursos públicos, tú, Paco, hablabas del presupuesto en vivienda. Tú decías que ahora este año estaríamos alrededor de los 3.400 o así millones de euros del presupuesto del Ministerio a nivel estatal, al que habría que añadirlo de las comunidades autónomas. Bueno, la suma de estas cantidades no llegan al 0,6% del PIB actualmente. O sea, están alrededor del 1, no llega al 0,2% del PIB. Entonces, cuando se dice que en vivienda se tendría que hacer un esfuerzo presupuestario, es que es de la magnitud de que, por ejemplo, en España, lo que se destina en materia de sanidad respecto del PIB es el 7,85%, y en educación el 4,9%, y en vivienda no llegamos al 0,2%. Entonces, claro, es que es muy difícil que podamos romper ese muro contra el que chocan todas las administraciones públicas, que es no disponer de suficientes recursos, luego lo hablaremos en la segunda pregunta, para poder hacer viables las operaciones que se tendrían que hacer, ¿no? Entonces, este año ese presupuesto público es muy alto porque están los fondos Next Generation, pero si no estuvieran estos fondos estaríamos hablando de un 0,1% del PIB. Entonces, pretender llegar al 0,6% del PIB, que sería estos 2.000 o 3.000 millones de euros anuales, eso, bueno, es que tendría que ser un consenso compartido por toda la sociedad.
es que es lo que rompería definitivamente con los problemas que estamos teniendo. Y no es hablar del 3%, del 4%, es el 0,6% del PIB. La media europea es del 1%. Entonces, bueno, pues es que acaba reduciéndose a un tema tan prosaico, pero al mismo tiempo tan sencillo como que es que no se puede hacer vivienda sin recursos. No se puede hacer política de vivienda, mucho menos, ¿no? Muy bien, ha quedado, creo, explicitado la necesidad de hacer nueva vivienda de promoción. Y en este sentido, bueno, tenemos aquello que queremos l'estiuat de Sant Martí presupuestariamente, ahora que estamos hablando, que son los fondos Next Generation, con un escenario incierto a medio plazo. Pero a corto plazo tenemos que hay unas primeras convocatorias donde las peticiones, antes se ha dicho en una mesa anterior, han duplicado, yo creo que incluso han triplicado los fondos destinados al programa de promoción de vivienda de alquiler social, ¿no? Y hemos visto también que han comentado algunos de los ponentes de las anteriores mesas que la rehabilitación no acaba de arrancar. ¿Debería traspasarse recursos de la rehabilitación a la promoción vista la alta demanda que tenemos de realizar promociones de vivienda en Cataluña? Una primera pregunta. Si no es posible realizar viviendas de alquiler asequible o alquiler social sin ayudas públicas, sin la ayuda a fondo perdido? Y tercer tema, la ayuda a fondo perdido cubre una parte de lo que es la construcción, la promoción y, si me apuran, la explotación. Pero, ¿y la financiación de lo que no tiene cobertura de subvención a fondo perdido? Con el escenario actual de los tipos de interés, ¿qué recursos podemos obtener para realizar estas promociones donde el desarrollo de la explotación, el Excel, en definitiva, le salgan los números al promotor, sea promotor privado, sea promotor social? Carme. Bueno, está claro que el Next Generation ha abierto una ventana de ilusión, de creer que efectivamente se pueden hacer más cosas que cuando no se disponía de estos recursos, ¿no? La convocatoria de subvenciones que sacó la Generalitat de Cataluña, que ha resuelto hace muy pocos días, ha puesto de manifiesto que, a pesar de ser una convocatoria que emana del Real Decreto del Ministerio, que es el que pone las condiciones del Next Generation, que es sobre suelos públicos exclusivamente, ha desbordado totalmente lo que se preveía. Es decir, que han entrado solicitudes para un total de unas 12.000 viviendas. Entonces, resulta que para estas 12.000 viviendas, pues la subvención no es suficiente y ha habido que acortar, y lo que se ha aprobado pues es alrededor de unas 3.000 viviendas. O sea, alrededor de un 30%. Se ha aprobado alrededor de un 30%. Esto es una pena total, porque todos los proyectos que se han presentado son proyectos factibles. Son suelos reales, con operadores reales y con capacidad real de realizarse, y que, lógicamente, son absolutamente necesarios a partir de lo que hemos estado hablando en la pregunta anterior, a partir de las necesidades detectadas, ¿no? Bueno, esto es un termómetro clarísimo de que, primero, hay capacidad operativa por parte de promotores, en el caso de Cataluña, para poder tirar adelante proyectos. Sí, la prueba es que se han presentado. ¿Estos proyectos existen? Sí, existen, y van a quedar muchos de ellos fuera, pendientes de algún tipo de convocatoria nueva por falta de recursos, ¿no? Entonces, esto claramente nos demuestra, nos vuelve a lo que decíamos antes, es decir, los Next Generation muy bien, pero evidentemente hace falta más. Otra discusión es, como tú planteas, Carles, si todo se tiene que hacer con subvención. Y tú ahora luego ya, Paco, ya explicarás un poco cómo puede ser que esto no sea así. Evidentemente, aquí hay un tema muy importante, que es el precio del alquiler. Según a qué tipo de alquiler estemos hablando, necesitaremos más subvención o menos subvención. Cuando hacemos ejercicios desde Cohabitat, que es la organización de fundaciones que tenemos en Cataluña, somos unas 15 fundaciones que tendríamos capacidad para hacer unas 1.000 viviendas al año de alquiler social. Cuando hablamos de alquiler de 5,5 euros por metro cuadrado, pues evidentemente esto solo lo podemos hacer con una subvención muy importante.
Pero incluso haciéndolas a 7,5 euros, pues también hace falta subvención, y la prueba es que se han presentado a esta convocatoria. Pero, evidentemente, si pudiésemos utilizar otro sistema de financiación, como, o sea, por una parte, ir a precios un poco más altos, a lo cual normalmente nos resistimos, porque cuanto más alto hablemos del precio del alquiler, más nos alejamos de lo que sería el alquiler asequible o el alquiler social. Pero bueno, aquí hay una cierta posibilidad de movimiento, pero sí que hay otro ingrediente fundamental para poder hacerlo, que es la financiación. Porque ahora se va a dar la paradoja de que algunas de estas actuaciones que se han aprobado, que van a poder tener subvención para ser realizadas, resulta que no tienen financiación. Entonces, claro, esto ya es el colmo de los colmos. Es decir, que tenemos el suelo, tenemos los operadores, tenemos la subvención y no tenemos financiación. Entonces, esto es ya totalmente incomprensible. Partimos de un país que se resiste a financiar el alquiler. O sea, las entidades financieras se resisten a financiar el alquiler. Entonces, ya sabemos que esto es así. Entonces, hemos hecho un trabajo también desde Cohabitat intentando explicar cómo sería interesante que se utilizasen en España los fondos Next Generation de financiación, no o complementariamente a los de retorno, a los de préstamo, ¿no? A los de subvención. Entonces, según nuestros cálculos, se podría llegar incluso a dar la situación de que si estos préstamos se pudiesen conseguir a 40 años, que es que estamos pidiendo mucho, ya lo sabemos, pero si llegásemos a la hipótesis de préstamos a 40 años, se podrían hacer promociones a 7,5 euros sin subvención, es decir, sin recurso público. Entonces, todo esto lo hemos trabajado, lo hemos presentado al Ministerio, también se ha hecho llegar al Ministerio de Economía y esperamos que con una cierta celeridad se resuelva, se dictamine sobre esta posibilidad de utilizar los fondos Next Generation de financiación para hacer viables estas operaciones que se han aprobado o las que han quedado todavía en el tintero, ¿no? Juan Carlos, 2 minutos, vamos mal de tiempo, vamos a ser lo más sintéticos posibles. 2 minutos sobre esta cuestión. El tema de Next Generation, solamente recordar que al final el origen de esta iniciativa proviene un poco de darle dinamismo a la economía después de la pandemia, decir, vamos a hacer un poco de electroshock, y vuelvo un poco a lo que decíamos en el punto anterior. Esto se acabará. O sea, ya se está demostrando que no es suficiente con lo que está, se acabará. Lo que tenemos que ver es esto que ha aflorado, cómo se le da continuidad después. Para mí lo importante no es el tema de Next Generation, es lo que ha aflorado, cómo lo hacemos después, cómo lo hacemos sin Next Generation. Porque al final, por mucho que sea, los fondos es, una cantidad muy grande de dinero que se tiene que repartir entre muchos sectores, entre muchos países, y cuando divides te cae un poquito, te cae como la pedrea de la lotería, ¿no? Pues claro, hay que aprovecharlo, perfecto, pero ¿y después qué? Yo creo que volvemos un poco al punto que apuntabas, Carmen, de decir, los recursos de manera estable y sostenida en el tiempo, con un plan a 20, 30 años, de un 0,6, un 1%, lo que sea, eso tiene que existir por la vía que sea. Francisco. Yo os diría que el tema de la vivienda asequible, la participación público-privada, o la sacamos de las acciones heroicas, ¿no? Vamos a hacer una acción heroica y ahora me pongo y hago 10.000 viviendas y lo metemos en el terreno de lo habitual, o no conseguiremos que esto escale. Y ahora tendremos el Next Generation pensado para 20.000 viviendas y tiene la máxima subvención, y luego se nos acabarán esos 1.000 millones y no haremos nada. Fijaros que nosotros, últimamente me invitan a muchas mesas redondas como esta para hablar de la vivienda asequible, cuando en realidad nosotros somos una empresa de capital americano que nos dedicamos básicamente a la promoción de vivienda libre en alquiler. Hacemos build to rent, paquetes enteros, y luego vendemos unas 1.100 viviendas al año en toda España. Lo digo porque no somos un especialista en vivienda asequible. Lo que pasa es que nuestro capital americano, basado en Londres, cuando fuimos nosotros desde aquí a proponerles entrar en la vivienda asequible, lo entendieron, porque en estos países hay un tejido, un tercer sector y la iniciativa, sobre todo privada, de fondos de pensiones y aseguradoras que entran en este tema. Y nosotros nos hemos metido. Nosotros en estos momentos tenemos ya en construcción 1.763 viviendas del Plan VIVE,
en Madrid. Son viviendas, para que se os una idea, de unos 70 metros de edificabilidad. Eso te permite hacer viviendas básicamente de 2 habitaciones y de 2 y de 1. ¿A qué alquiler en Madrid? Pues es que esto, claro, entre 450 y 650 euros. Son comunidades grandes, con jardín, con piscina, con juegos infantiles, con gimnasio, que eran las exigencias que tenía la Comunidad de Madrid. Dices, ¿cómo puede haber iniciativa privada que se meta ahí? Yo le decía antes, aquí hay 4 cositas, hay 4 claves. Todo lo que esté por encima de 8 euros metro útil puede funcionar sin subvenciones. ¿Dónde pasa eso básicamente? En las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona. Por lo tanto, saquemos concursos, los máximos que podamos, de suelo para que la iniciativa privada invierta y destinemos las subvenciones allá donde las necesitemos y no a estos ámbitos, ¿no? Fijaros que esto en Madrid ha escalado más porque Madrid tenía disponibilidad de suelo. Madrid tuvo una ley que la comunidad autónoma recibió suelos dotacionales, suelos de equipamientos, ya estaban urbanizados desde el año 2008 y los ha puesto a disposición para hacer vivienda asequible. Yo personalmente, que nosotros tenemos la empresa en Madrid, pero tenemos igual actividad en Madrid y en Barcelona, estoy desesperado porque aquí no conseguimos que salgan concursos de ese tipo, que la iniciativa privada pueda invertir en esto. Yo creo que hay que dar una vuelta, porque es verdad que posiblemente no hay suelo de aprovechamiento medio para esto y habría que mirar todos los suelos de equipamientos que hay, que ya están urbanizados desde la crisis del 2008, ponerlos a disposición para hacer este tipo de vivienda. Hay que hacer 4 cambios legislativos, hay que tener sentido práctico, si queremos hacer cosas asequibles, tienen que ser asequibles, porque estamos en algunos concursos por ahí que dicen, no, vamos a hacer viviendas de 90 metros cuadrados con 1,5 plazas de parking, más trastero, y lo alquilaremos a 7,60. Pues escucha, el precio que te da está por encima de la vivienda media de mercado de la ciudad. Por lo tanto, eso no funciona. Hay que hacer viviendas de 1 y 2 habitaciones y a este precio ajustado, que es lo que funciona. Y dices, y al final esto es una cadena, hay que entenderlo. Hay un promotor que somos nosotros, un constructor, un gestor de alquileres profesional que tiene que haberlo, una entidad financiera que te financie. Nosotros convencimos a la Caixa y la Caixa nos está financiando. Y luego, al final de la cadena, no nos vamos a quedar como promotores. Nosotros no hemos entrado para estar 65 años ahí. Al final hay un inversor institucional que son fondos de pensiones y compañías de seguros internacionales que llevan años y años, decenas de años haciéndolo en el mundo, que acabarán quedándose esos grandes paquetes de vivienda para alquilar a largo plazo. Dices, ¿y se puede hacer con pequeños? Ayuntamiento de Madrid ha sacado otro concurso, que nos estamos pasando de tiempo ya, en paquetes de 400, 500, y el tipo de operador que ha ido distinto. Incluso han ido family office locales que lo que quieren es quedárselo 50 años en explotación. O sea, yo creo que si se piensan un poco con cara y ojos, podría haber muchos concursos de suelo para que la iniciativa privada entrara y que no hubiera que destinar subvenciones. Y destinémoslas a estos sitios más difíciles. Yo entiendo, mirad, en España hay 13 áreas metropolitanas que tienen el alquiler por encima de 10 euros. Posiblemente, porque dices, ¿qué es una vivienda asequible? Aquella que está entre un 20 y un 30% por debajo del mercado. Porque luego hay otros, está pasando en otros concursos que estamos viendo. Dice, no, hago un concurso de vivienda asequible y el precio que te sale es el del mercado. Y dices, esto no funciona. Por lo tanto, por encima de 8,5 euros y medio metro útil, hay iniciativa privada que va a entrar. Hagamos un esfuerzo. Es que ahora se trata de que socialmente administraciones, entidades financieras, promotores, hagamos un esfuerzo. Fijaros, y acabo, porque me lo has pedido que lo explique. Detrás hay una cosa. En Madrid nosotros vamos 100% industrializado. Esto es una cosa vital, también porque los suelos de equipamientos tienen un gálibo en que esto te lo permite. ¿Qué supone 100% industrializado? Supone que lo que nos está pidiendo Europa se materialice, es utilizar fondos para transformar un sector. Nuestro sector tiene un problema. El sector promoción, construcción, servicios inmobiliarios, en la pata construcción tiene un problema. Que desde el 2008
el tejido industrial, los industriales, el yesero, el fontanero, han ido disminuyendo de tamaño. Y hay mucha gente con un salario un 30% por encima del salario mínimo interprofesional. Los jóvenes no quieren incorporarse a trabajar. ¿Qué está pasando? Que allá donde hay países que no están haciendo nada nuevo, esto lo ha hecho Francia hace años, donde se ha industrializado, la gente joven se incorpora, no hay un problema de género. Mirad, ¿por qué os lo digo? Nosotros, detrás de todo este proceso, apostamos por la vivienda asequible porque vimos que había una experiencia en Madrid de un equipo de industriales de primer nivel, marcas internacionales, con una constructora, que habían trabajado un modelo. Ahora ya hay una industria que hace 2.000 viviendas y están pensando hacer una segunda, no ya como una industria solo, sino como un hub de la construcción industrializada, donde todo lo que se produzca sea para esto. Fijaros lo importante, la administración tiene que estar promoviendo concursos equilibrados, es decir, que no tenga que poner suelo y no tenga que poner subvenciones. Pero si lo hacemos así, no solo estamos pensando en suministrar vivienda asequible, sino que detrás hay la transformación de un sector que luego tiene que entrar toda la actividad de promoción privada. Para mí es vital. Nosotros hace años que empezamos a trabajar esto, si no hubiéramos convencido a nuestros accionistas. La verdad, nos duele mucho, porque yo trabajo en Madrid, pero mi mujer vive aquí, por lo tanto, dice, ¿tú dónde? Yo vivo aquí en Barcelona. Yo cojo el AVE para arriba y para abajo y los fines de semana normalmente estoy aquí. Me sabe muy mal que no hayamos conseguido arrancar ni concursos de vivienda asequible para arrastrar a esa industria que tiene que acabar transformando el sector. Pero estamos en ello y yo creo que lo conseguiremos. No aflojamos. Estamos fuera de tiempo, pero en el tercer eje alguna cuestión tenemos que introducir. Ahora Francisco nos decía que la vivienda industrializada puede ser de la máxima eficiencia energética, pero yo quisiera estos fondos Next Generation en el ámbito de la rehabilitación, que no tan solo es para la eficiencia energética, sino también para actuaciones de accesibilidad, para actuaciones de patologías. ¿Qué peso o qué dificultades ven ustedes veis vosotros respecto a conseguir la licencia de obras? ¿Qué dificultades veis vosotros de que los prescriptores, en lugar de la administración, tengan que ser los profesionales para conseguir convencer a las comunidades de vecinos, para convencer a los propietarios, para convencer a los usuarios de hacer estas actuaciones? ¿O qué grado de concienciación hay y de conocimiento del Objetivo 55 de la Unión Europea y de las dificultades que en una década puede haber para comercializar una vivienda si no cumple los parámetros de eficiencia energética que acabe marcando la Unión Europea, ¿no? Un pequeño minuto cada uno, por favor, un minuto solo para estas cuestiones. Juan Carlos. Bueno, yo pienso que la vía para hacer eso solamente hay una vía, que es la obligatoriedad. O sea, por la buena voluntad está muy bien, pero creo que la industria se tiene que transformar. Para mí un ejemplo es la industria de la automoción. La industria de los coches tiene clara cuál es su hoja de ruta. Saben que, no sé los años exactos, pero que en el 2035 dejarán de vender coches de combustión. Que en el 2028, esto me lo estoy inventando, pues tendrán que vender coches con menos de no sé cuántos gramos de CO2. O sea, hay una hoja de ruta y eso lo tienen que cumplir y tienen un tiempo para transformarse. Yo he hecho falta eso en nuestra industria y eso es aplicable tanto a los promotores como también a nivel particular. Y eso se puede hacer por la vía de la obligatoriedad o por la vía de la penalización. El que no esté cumpliendo una serie de cosas, pues tendrá unas cargas que soportar. Pero lo que sí que es importante es que sea obligatorio y que sea igual para todo el mundo, que juguemos todos con las mismas reglas. Entonces, mientras no hagamos eso, yo creo que va a costar avanzar. Carmen, Francisco. Bueno, yo creo que las directivas europeas ya van en este sentido, de ir obligando más, y por lo tanto este es el camino que se va a seguir. De todas formas, yo pienso que hay unos reductos de especial dificultad para entrar en la rehabilitación, reductos de carácter social y de especial complejidad de los edificios, en los que se tiene que hacer un trabajo mucho más directo de intervención de la propia administración
dando el apoyo y sustituyendo quizá la capacidad de iniciativa que puedan tener según qué comunidades de vecinos, ¿no? Y en este sentido, seguramente se está articulando en oficinas esta línea de trabajo, pero solamente tendría que ser más potente. Y, desde luego, para mí, desde luego, habría que simplificar las convocatorias de las subvenciones, porque son muy complejas, son muy difíciles de articular, muy difícil saber exactamente a qué se acaba teniendo derecho, y entonces es una pena porque volvemos a lo mismo de antes, es decir, la necesidad existe, el porcentaje, por ejemplo, de viviendas en Barcelona que se tendrían que rehabilitar de eficiencia energética supera el 70% del parque, por lo tanto, la necesidad es evidente y lo que hay que hacer es hacer más fácil el acceso a las ayudas, más inteligible y seguramente en algunos reductos mucho más acompañado, ¿no? Francisco. Yo diría que en la línea de lo que hablaban ellos, ¿no? Es muy claro, las directivas, como lluvia fina nos caen, las directivas europeas. Yo antes oía, no, es que tenemos que ser los abanderados. Yo creo que no hemos de ser los abanderados, hemos de aplicar un poco los planes de la Unión Europea, porque si somos, en la Unión Europea siempre pasa lo mismo con todas estas directivas medioambientales. Los países del sur nos ponemos, vamos a ser los abanderados, los del norte se intentan negar, pero luego ellos son los primeros en aplicarlo y aquí nos cuesta un montón. Y por lo tanto, esto como lluvia fina va aterrizando, es verdad que para el tema de la rehabilitación va a costar mucho más, se recupera la inversión en todo lo que es calderas y demás, sistemas eficientes de calefacción en 5 años, todo lo que es envolventes, ya en 20 años, y hay mucha gente que hace números y dice, 20 años no estaré vivo. A ver, no, esto no lo hago, ¿no? Yo lo que creo es que aquí también hay una cosa que yo creo que se ha perjudicado en nuestro mercado concreto, es que había una cultura de rehabilitación, de regeneración urbana, con un tejido de empresas que se dedicaban a eso, nos dedicábamos a eso, y ahora esto se ha puesto muy complicado, ¿no? Porque tampoco, antes tenías a la administración empujándote a hacer regeneración urbana de barrios y esto hoy por hoy, por alguna razón, se ha parado. 30% tampoco favorece, yo he de reconocerlo, pero no hay esta impulsión de regeneración urbana que motivaba que para mí ha sido muy importante en ciudades como Barcelona, importantísimo. La vuelta que se le pegó a Barcelona y a su área metropolitana con la regeneración fue muy importante. Entonces, esto se ha perdido, ¿no? Por lo tanto, directiva europea, va cayendo como lluvia fina y acabamos entrando. Pues muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias a los ponentes por sus aportaciones, que creo que han sido brillantes. Y pasamos ya a la última mesa. Gracias.